Esta mañana vamos a hablar acerca de un tema que se llama la ley de Dios. Es un tema muy amplio y es muy, muy grande como para cubrir en una sola sesión. Así es de que yo creo que vamos a tener otra sesión o dos o tres o más. Bueno, cuando nosotros pensamos acerca de la ley viene de una palabra hebrea llamada Torah. Y de hecho, la raíz de esta palabra es yará. Y cualquier vez que usted va a un diccionario en hebreo, siempre va a decir en una tercera persona singular. Y ahí tenemos yará. Y podemos escuchar la diferencia entre yará y Torah. Entonces, cuando nosotros vamos del verbo al sujeto, Torah, que significa enseñanza. Cuando estamos hablando acerca de yará, lo único que significa es enseñar, instruir o indicar. Esa porción es la instrucción, ¿verdad? Y si alguno está buscando un título para este mensaje, vamos a Isaías para que nos dé el título de este mensaje. Isaías 8. Isaías capítulo 8 y versículo 20. Donde leemos a la ley y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Vean la palabra ley, vean la palabra testimonio y vean a la palabra palabra. Y vamos a ver cómo están todas estas interconectadas, son inseparables. Y en esencia, ellos componen un todo de la manera en que Dios lo diseñó, diseñó todo este mensaje. Y es algo fascinante y lo vamos a ver. Ahora, vamos nosotros a ver a dos escrituras donde tenemos estas palabras que están un poquito más enlazadas, ¿verdad? Es como si fueran perlas en una cuerda. La primera es en Deuteronomio 11. Vamos a Deuteronomio 11, versículo 1. Deuteronomio 11, versículo 1. Por tanto, amarán al Señor su Dios y guardarán sus encargos, sus estatutos, sus juicios y sus mandamientos siempre. Pero el versículo en particular que tiene todavía más palabras que estas es Génesis 26. Vamos a Génesis 26. Aquí es el lugar donde Dios está hablándole a Isaac y le está diciendo que no vaya a los filisteos, que se quede donde está, que Dios lo iba a bendecir. Y le dice por qué. Le dice por qué. Génesis 26, versículo 5. Dice, porque Abraham obedeció mi voz, guardó mi cargo, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, esto, esto es, este es un método hebreo de poner como si fueran perlas en una cadena. Y a veces normalmente no vemos la ley o el mandamiento, pero Dios las pone todas, ¿verdad? Todos son sinónimos, las pone todas juntas y termina con mis leyes, Torah. Ahora, y antes de que vayamos al significado de la palabra Torah, yo pienso que les voy a dar una pista aquí. Ustedes ven que dice aquí, guardó mi encargo. ¿Qué significa esto? Guardó mi encargo. ¿Había algún encargo en particular que Dios le dio a Abraham? No, no. Lo podemos encontrar esto mismo en Deuteronomio 11. Sino que esta es una manera un tanto graciosa de un juego de palabras en realidad. Y Dios no lo está diciendo de una manera superficial, donde dice guardó y la palabra encargo. Esas dos palabras son las mismas en el hebreo, la misma. Entonces, bueno, ¿qué significa con que Él guardó mi encargo? Que es lo mismo. Bueno, en el hebreo esa palabra es shamar, que en este caso en particular significa guardar. Entonces, lo que Dios está diciendo, si lo podemos poner de manera literal, Abraham guardó las cosas que yo le dije que guardara. En otras palabras, él guardó la palabra de Dios. Él guardó todas las instrucciones de Dios. Pero así es como Dios lo inspiró, que fuera escrito por alguna razón. Me tomó muchos años en poder entender esto. Y como ya me han escuchado decir muchas veces, ¿verdad? A mí mismo me digo, bueno, cuando todo falla, nada funciona, ve al hebreo. Pero bueno, en realidad lo que significa es que Abraham
guardó lo que Dios le dijo que guardara. Eso es lo único que significa. No hay nada misterioso acerca de esto. ¿Sí? Vamos a ver esta palabra Torah. Torah significa instrucción. Es la palabra sombrilla que cubre todo, ¿verdad? Mandamientos, estatutos, ordenanzas, preceptos y todo. Y significa cualquier instrucción. Si usted va a un curso en la universidad y escucha, no me importa qué curso sea, eso es Torah. Si usted ha jugado juegos de mesa, por ejemplo, Monopoly, el juego de la vida, cualquier juego, ¿verdad? Usted en la caja, atrás de la caja o adentro, tiene un librito o un panfleto donde tiene las instrucciones. Y en hebreo, esa palabra es Torah. Simplemente significa instrucción. Instrucción de cualquier fuente, no importa. Ahora vamos a ver 3 escrituras en particular donde tenemos la palabra Torah y no es realmente de Dios. Bueno, podría ser, obviamente. Vamos a Proverbios. Vamos a Proverbios. Al libro de Proverbios, capítulo 1 y versículo 8. Proverbios 1, versículo 8, donde dice, Hijo mío, escucha la instrucción de tu padre y no abandones la ley de tu madre. Y yo me acuerdo pensando, bueno, qué ley voy a tomar yo de mi madre? Pero después me di cuenta de que yo no sabía, de que simplemente significa haz lo que tu madre te dice. Eso es lo único que significa. Aquí tu mamá está haciendo un pastel o está cocinando la cena, ¿verdad? Pero necesita algunos ingredientes y te dice, hijo, ve, aquí te da el dinero y te dice, ve a la tienda, ¿verdad? Y ten cuidado cuando cruzas la calle, ve a la tienda, compra estas cosas y tráemelas. Esa es la ley de la madre. Haz lo que tu madre te dijo, la instrucción de la madre. Eso es. No es un concepto de ponerlo en algún pedestal. Ahora, cuando nosotros llegamos a la instrucción de Dios, entonces sí tenemos que ponerlo en un pedestal. Vamos ahora a Proverbios, ese es Proverbios 1, vamos ahora a Proverbios 3. Proverbios 3, donde dice, hijo mío, no olvides mi ley. Y esto, de nuevo, este es el padre diciendo, hijo, no te olvides de lo que yo te dije que hicieras. Eso es lo que es. Y vamos a ir a una más, a Proverbios capítulo 6. Proverbios 6 y versículo 20. Hijo mío, guarda los mandamientos de tu padre y no abandones la instrucción de tu madre. De nuevo, esta misma palabra, Torah. Torah. Aquí sí la traducimos instrucción, en otra la traducimos ley. Es lo mismo, pero eso es lo que significa. Ahora, como ya les mencionaba, Torah es la palabra sombrilla que abarca todo, paraguas, ¿verdad? Donde, y ahora nos dijo el Mesías que él iba a venir a magnificar la ley. Vamos a Isaías 42. Isaías 42. Y versículo 21. Isaías 42, versículo 21. El Señor está bien complacido por amor a su justicia. Él magnificará la ley y la hará gloriosa. Él iba a magnificar la instrucción, la enseñanza. Y eso hizo Jesús, absolutamente, el Sermón del Monte. Ahora, vamos a Mateo 5 para verlo. De hecho es muy bonito. Yo me acuerdo un poquito gracioso. Yo me acuerdo, yo creo que estaba en la secundaria, no me acuerdo, ¿verdad? Pero alguien preguntó, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes no han escuchado acerca de las beatitudes? Y yo, siendo judío, pues levanté mi mano. Y me dijo la maestra, ya sé por qué no has escuchado acerca de las beatitudes. Dice, porque no es algo que se escucha en un hogar judío, ¿verdad? Mateo 5, versículo 2. Puede tomar los primeros 10, 12 versículos, pero en el versículo 2 dice, y abrió su boca y les enseñó diciendo, benditos son los pobres en espíritu. Versículo 4, benditos aquellos que lloran. Nosotros no encontramos esto en el Antiguo Testamento. Está elevando la instrucción. Ahora vamos al versículo 21. Versículo 21. Donde dice, ustedes han escuchado que fueron
que fue dicho a aquellos en tiempos antiguos, no cometerán asesinato, pero cualquiera que cometa asesinato estará sujeto a juicio. Pero yo les digo, le está expandiendo, pero yo les digo, la está elevando. Y lo mismo es en el versículo 27, donde dice, ustedes han escuchado que fue dicho a aquellos en tiempos antiguos, no cometerán adulterio, pero yo les digo, de nuevo, la está expandiendo la ley. Ahora, esto es fascinante porque Dios es un pacto, es un Dios que hace pactos. Y Él usa su ley en 2 pactos, por lo menos, para juzgar a los hijos de Israel cuando fueron a la tierra prometida. Vamos a Deuteronomio 5 y versículo 30, ya casi al final del capítulo. Deuteronomio 5, versículo 30, y aquí le está diciendo Dios a Moisés, ve diles, vayan a sus carpas otra vez, pero en cuanto a ti, párate aquí junto a mí, y te hablaré todos los mandamientos y los estatutos y los juicios. Pongan atención a eso, con mandamientos, estatutos y juicios, los cuales les enseñarás, para que ellos puedan hacerlos en la tierra, la cual les estoy dando para poseerla, y serán cuidadosos de hacer como el Señor su Dios les ha ordenado. No se desviarán a la mano derecha o a la mano izquierda. Caminarán en todos los caminos los cuales el Señor su Dios les ha ordenado para que puedan vivir. Y luego en el siguiente versículo, capítulo 6, versículo 1, dice, estos son los mandamientos, y esto lo vemos durante todo el Antiguo Testamento. Estos son los mandamientos, los estatutos y los juicios, los cuales el Señor nuestro Dios ordenó. Y acá vamos a ver que de Deuteronomio 6 al 28 es un pacto separado que Dios hizo con Israel, aparte del testimonio que ya había establecido con ellos en el monte Sinaí. Ahora, y esto es lo que vemos en Isaías, ¿verdad? Vamos ahora a Deuteronomio 29. Deuteronomio 29, versículo 1. Estas son las palabras del pacto, el cual el Señor ordenó a Moisés hacer con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además o aparte del pacto el cual hizo con ellos en Horeb. Entonces esto es otra cosa totalmente diferente. Todo es enseñanza de Dios, todo es Torah, pero es un pacto diferente. Y vamos a ver qué es lo que Dios hizo con este pacto en particular. Lo puso dentro del arca. Vamos a ver en Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, versículo 10. Dice, si obedecen la voz del Señor su Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos, los cuales están escritos en este libro de la ley. Ahora recordemos, este es el libro de la ley. ¿Y de qué consiste? Consiste Deuteronomio. Este libro no consiste en nada más. Este es el libro de la ley. Y tiene un estatus separado por sí mismo. Versículo 11. Dice, porque este mandamiento el cual les ordeno hoy no está oculto de ustedes, ni está lejos, no está en el cielo, versículo 12, versículo 13, ni dice, ni está más allá del mar, versículo 14, sino la palabra está muy cerca de ustedes. Y versículo 16, en que les ordeno en este día amar al Señor su Dios, caminar en sus caminos y guardar sus mandamientos y sus estatutos y sus juicios, para que puedan vivir y multiplicarse. Bueno, vamos ahora a Deuteronomio 31, el siguiente capítulo. Casi todo está repetido, ¿verdad? Versículo 9. Y Moisés escribió esta ley y la entregó a los sacerdotes, los hijos de Leví, quienes llevaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Y aquí está el significado de esto. Y dice, Moisés ordenó diciendo en el versículo 10, al final de 7 años, en el tiempo establecido del año de la liberación. ¿Cuál es ese año de la liberación? El año del jubileo. En la fiesta de tabernáculos, también cada 7 años, ¿verdad? Y ese ciclo termina en el jubileo. En la fiesta de tabernáculos, cuando todo Israel haya venido a aparecer delante del Señor su Dios, versículo 11, en el lugar en el cual Él escogerá,
Ahora, usted y yo somos muy bendecidos. Nosotros tenemos todo este libro y lo podemos leer cualquier tiempo, el día o la noche, y no importa. Pero en ese entonces solamente tenían estos rollos y no tenían ni siquiera rollos individuales. Tenían un rollo. Y ese rollo, tapiz, vamos a decir, de algún material, ¿verdad? Tenía que ser colocado en el arca y en el tabernáculo. Y esa es una razón, vamos a ver, por la cual el arca del testimonio se llamaba así, y el tabernáculo del testimonio, porque este libro del testimonio, con los 10 mandamientos, constituyen el testimonio y la ley. Es un concepto maravilloso. Vamos al versículo 24. Versículo 24 al 26. Dice, y sucedió cuando Moisés había terminado de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta que fueron terminadas, que Moisés ordenó a los levitas que llevaban el arco del pacto del Señor, diciendo, tomen este libro de la ley y pónganlo en el lado del arca del pacto del Señor su Dios. ¿Por qué se llama el arca del pacto? Porque este libro de Deuteronomio es un pacto, y iba a estar en el arca, ¿verdad? Y luego iban a poner el arca en el tabernáculo. Entonces el tabernáculo iba a ser el tabernáculo del testimonio, porque todo viene de Dios, todo ello. Entonces, versículo 26, dice, tomen este libro de la ley y pónganlo al lado del arca del pacto del Señor su Dios, para que pueda estar ahí como un testigo contra ustedes. Entonces ahí pusieron el arca del pacto. Ahora vamos a continuar y vamos a considerar el testimonio. Recuerden, en Isaías 8:20 ya lo leímos, ¿verdad? A la ley y al testimonio, Torah y testimonio son muy cercanas, palabras muy cercanas. Vamos a Éxodo 40, y vamos a leer el versículo 20 y el 21. Versículo 20. Y él tomó, hablando Moisés, y colocó el testimonio dentro del arca. En un testimonio. Está poniendo el testimonio dentro del arca. Y puso los barrotes en el arca y la silla de misericordia en la parte superior del arca. Y trajo el arca dentro del tabernáculo y configuró el velo de la cubierta. Y cubrió el arca del testimonio. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que puso ahí adentro? El libro de Deuteronomio. Por tanto, el libro de Deuteronomio es el testimonio. Así que cuando Isaías dice a la ley el testimonio, está diciendo a la Torah, a su testimonio, a su declaración. Ahora, eh, en una corte de ley, tienes que tener testigos y tienes que jurar, ¿verdad? Y levanta tu mano derecha y declara o afirma, ¿verdad? Lo que sea. Que el testimonio que estás a punto de dar es verdadero. Entonces el testimonio es una narración, es una declaración de lo que se va a decir y que es verdadero. Vamos a Éxodo 20. Aquí es donde se dan los 10 mandamientos. Versículo 1, Éxodo 20, versículo 1. Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor su Dios, quien lo sacó de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Y aquí está el testimonio, aquí está esta declaración de quién Él es. Dice, porque yo soy el Señor y porque yo soy quien yo soy. Y tengo autoridad de declarar esta ley, este testimonio, por eso se los estoy dando a ustedes. Y entonces tenemos las 10 palabras y se dieron en forma de palabras. Recordemos a Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no hablan de acuerdo a esta palabra, ¿verdad? La palabra del testimonio, la palabra del Torah, la palabra que Dios les había dado, todo está ahí. Éxodo 31. Vamos a Éxodo 31, versículo 18. Éxodo 31, versículo 18. Y él le dio a Moisés, y este es Dios hablando, ¿verdad? Cuando en el monte Sinaí, cuando había terminado de hablar con él sobre el monte Sinaí, 2 tabletas del testimonio. Tabletas de piedra del testimonio.
Aquí Dios está declarando, este es el testimonio, son los 10 mandamientos en estas tablas de piedra, constituyen el testimonio. Dios nos está diciendo esto. Escritas por el dedo de Dios. Ahora, ¿alguno necesita más autoridad que eso? No, no lo creo. Así es que vemos cómo todas estas palabras compaginan juntas. Vamos ahora a Deuteronomio capítulo 10. Y este es Moisés, hablándole a los hijos de Israel. En ese tiempo, versículo 1, el Señor me dijo, corta 2 tablas de piedra, como las primeras, y sube a mí en la montaña y haz por ti mismo un arca de madera. Ahora vamos a tener el arca. Y yo escribiré en las tabletas las palabras que estaban en las primeras tabletas, las cuales rompiste. Quizás estaba dándole un poquito de regaño a Moisés, ¿verdad? Bueno, está bien, vamos a hacer un reemplazo de las que quebraste, ¿verdad? Y le dice, y las pondrás en el arca. Y sabemos que ahí en el arca estaba el, el, eh, el palo, ¿verdad? De Aarón que reverdeció, el contenedor con maná y también las tabletas de la ley. Y versículo 4, y él escribió en las tabletas, de acuerdo a la primera escritura, los 10 mandamientos. Eso es lo que estaban en esas tablas de piedra, las cuales el Señor habló a ustedes en la montaña, en medio del fuego, en el día de la asamblea. Y el Señor me las dio. Versículo 5. Y me volví y descendí de la montaña y puse las tabletas en el arca, la cual había hecho. Y allí están, ellas como el Señor me ordenó. Así es que tenemos el arca como testimonio por el pacto. La ley estaba ahí. El tabernáculo que tenía el arca dentro de ella también es el tabernáculo del testimonio. Y por eso se llaman así. Precisamente por eso es su título. Ahora, vemos un panorama más completo de lo que es Torah. Torah es la instrucción completa de Dios. Y todo ello trae su testimonio, porque Él testifica que eso es verdad, verdadero, completo, justo. Dice, porque yo soy el Señor su Dios. Ninguna otra autoridad, esa es su declaración, ese es su testimonio. Y las palabras completas son su testimonio. Veamos lo que dijo Jesús cuando Él fue tentado en Mateo 4, cuando estaba siendo tentado por el demonio, versículo 4 de Mateo 4. Sabemos que vino Satanás para tentarlo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, muéstralo. Y si Jesús hubiera hecho eso, entonces no hubiera cumplido su plan. Pero en el versículo 4 dice, pero él escribió. Y dijo, está escrito, el hombre no vivirá de pan solamente, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Ahora, en el siguiente mensaje, cuando vayamos a unos de estos estatutos, ordenanzas, pero específicamente los mandamientos, una de las palabras para mandamientos es P. Y esto significa boca, porque Dios ordena de su boca. Y eso fue lo que dijo Jesús, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios, viene de Él. Entonces, esto lo resume todo Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, la Torá y el testimonio. Y dice, porque si no hablan de acuerdo a esta palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de la ley, del testimonio. Y esa palabra, como Jesús dijo, procede de la boca de Dios. Dices, si no hablan de acuerdo a esto es porque no hay luz en ellos. Así es de que esto nos resume el día de hoy en términos de Torah y testimonio. Así es de que la siguiente vez, yo espero que podamos llegar a los mandamientos y a las palabras. Y si el tiempo lo permite, en la siguiente sección veremos entonces la diferencia entre estatutos y ordenanzas, porque cada una tiene un lugar específico. En algunos casos,
es como una distinción sin diferencia. En algunas cosas, en algunos casos son tan entretejidas que es casi imposible saber si estamos hablando de un estatuto o un eh, tes- de un de esto, de un testimonio. Bueno, aquí termina esta primera parte de la ley.